Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Foro de Protección Internacional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Erika Budori y para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes. Recordando que este es un lugar, un espacio digital, gratuito, abierto. Aquí nos hacemos llegar de grandes especialistas en distintas áreas para crecer en cuerpo, mente y alma. Aquí no solamente vas a encontrar información. Aquí vas a espejearte con alguna historia. Aquí encontrarás un futuro, una semilla que nos haga crecer día a día, conocimiento, caminos. Aquí vamos a darnos el tiempo para abrir mente, cuerpo y alma. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y pues bueno, no quiero avanzar sin presentar a las personas que conformamos el Foro de Protección Internacional, Mujeres Unidas con una misma misión. La abogada maestra Carla Estefanía Santillán, su servidora Erika Budoira, Diana Patel, Madison Faufitz, Zaira Enríquez, Marjorie Perosa y Jade Sandoval. Como les digo, mujeres unidas con un mismo enfoque, con una misma misión, con la certeza de que unidas podemos crear con información un mundo mejor. Y pues bueno, no olvidemos que para tener una charla lo más amigable posible, primero que nada, este es un espacio seguro, tranquilo. Es un lugar donde no estamos para juzgar ni imponer, estamos para aprender, para tener mayor conocimiento y para dar una solución a alguna situación que estemos viviendo. Favor de tener el micrófono apagado, de preferencia durante la charla podremos estar haciendo preguntas o escribirlas en el chat. Todo es bienvenido o levanten la mano, no hay ningún problema. La cámara es opcional y te recordamos tener a la mano lápiz, pluma para papel, para ir anotando cualquier duda o pregunta que puedas tener. Pues bienvenidos y bueno, vamos a iniciar. Para mí es un placer poder presentarles a la conferencista del día de hoy. La conocí, para mí ha sido un ángel, toda dulzura, todo amor, toda tierna, con un brillo en su cara siempre resplandeciente. Ella se llama Vanessa Pacheco Ortega, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Querétaro. ¡Ay, queretana! Eso no me la sabía, Vane. Queretana. Tiene Así es, más de Eri. 25 años de experiencia en trabajos enfocados a la promoción y difusión de los derechos humanos. Ha trabajado en organizaciones no gubernamentales, ha participado en la elaboración, instrumentación y evaluación de proyectos enfocados al mejoramiento social, promoción de los derechos humanos en nuestra sociedad. Ha realizado análisis de programas y políticas públicas encaminadas al mejoramiento social, además de conocer el manejo de medios de comunicación y la influencia de estos en la sociedad. Experiencia en trabajo de instituciones públicas, y también en organizaciones de la sociedad civil. Experiencia en contacto con instituciones del gobierno de los Estados Unidos y diversas agencias internacionales en temas de derechos humanos. Ha realizado visitas y trabajos de campo con personas privadas de su libertad y sentenciadas a pena de muerte. Y pues bueno, con su currículum podría seguir y seguir y seguir. Y hay mucha tela de dónde cortar por aquí, Vane. De verdad, qué placer tenerte aquí. El tema que hoy vamos a hablar principalmente es la prevención de la violencia, conociendo más la violencia. La verdad es que había platicado un poco con Vane y el darte cuenta de cómo una persona puede vivir en la violencia y sin darse cuenta, sin tener ese conocimiento, es tan fácil caer en ese círculo y por eso hoy estamos aquí. Vane, muchísimas gracias por regalarnos el tiempo, por acompañarnos. Bienvenida, te cedo la palabra y comparto tu presentación. Querida Eri, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días desde donde nos estén escuchando o nos vayan a escuchar. Agradezco muchísimo el espacio y la oportunidad que tengo para mi plática a través del Foro de Protección Internacional. Gracias a Carlita y a todas las que conforman este gran proyecto. Y me parece de mucha valía que estos espacios abiertos al público de manera gratuita
nos permitan llegar y sembrar una semilla de cambio que en estos momentos es muy necesaria. Entonces, qué bonita presentación, te agradezco mucho tus palabras. Y como bien decías, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, Eri, porque la violencia eh, es un mal, un fenómeno social que lamentablemente hemos visto cómo ha ido creciendo. Nosotros podemos darnos cuenta a través de las notas periodísticas, a través de los medios de comunicación, ahora a través de las redes sociales, cómo esa violencia se ha ido incrementando. El objetivo de esta plática es precisamente generar una reflexión acerca de qué estamos haciendo de manera individual o de manera particular para que este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones cambien. Nosotros desde nuestra individualidad, desde donde nosotros nos movemos, sea el trabajo, nuestra casa, educando a los hijos, podemos ir generando esas semillas que pueden generar un cambio social en beneficio, ¿sabes? Entonces, estas pláticas tienen bueno, esta plática tiene ese objetivo de hacer un punto de reflexión. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Hacia dónde estoy encaminando el cómo yo puedo cambiar la sociedad? Entonces, no sé si te parezca que comencemos con el concepto y la definición de violencia. En esta presentación vamos a ver el concepto y la definición, vamos a ver los tipos de violencia, a quiénes afecta y cómo podemos prevenirla. Bueno, vemos que la violencia es un patrón de conducta coercitivo y controlador que puede incluir maltrato emocional, maltrato psicológico, maltrato físico, abuso sexual y muchas veces también a nivel pareja puede derivar también en abuso financiero. La violencia es el resultado de ese ejercicio de poder, control que alguien quiere ejercer sobre nosotros. La violencia pone en peligro la vida y afecta a miles de personas independientemente de su edad, su orientación sexual, su género, su religión, su etnia o su estatus económico. Es decir, nadie está exento de sufrir violencia y también de ejercer esa violencia. Entonces, el día de hoy la plática, yo espero que nos invite a la reflexión para saber cómo podemos ir cambiando ciertas conductas y no deriven en una situación de violencia. No, nosotros no tengamos que ejercer un poder y un control sobre la persona, ¿no? Entonces, bueno, esa es la definición de violencia. También tenemos, por otro lado, cómo define la violencia la Organización Mundial de la Salud y describe a la violencia como un comportamiento deliberado con la intención de usar fuerza física en contra de uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, y resulta o tenga muchas probabilidades de lesiones y maltrato hacia las personas. Esa creo que es la siguiente diapositiva. Eri, si nos haces favor. Ahí está. Eso es como define la OMC, la Organización Mundial de la Salud, la violencia, ¿no? Es el comportamiento deliberado de usar fuerza física, emocional, psicológica sobre una persona. Si nosotros nos detenemos un poquito aquí en esta definición y analizamos, podemos darnos cuenta de muchas situaciones que vemos actualmente en la sociedad. Nosotros podemos ver a través de las redes sociales, incluso vemos cómo a veces los jóvenes ejercen esa violencia hacia otros compañeros por verlos distinto, ¿no? Por percibirlos de manera diferente. Hace unos días veía yo con profunda tristeza a través de las redes sociales la violencia de cual fue objeto una niña en la Ciudad de México por otra compañera, por otras compañeras de unas niñas de secundaria, porque la niña, al parecer, y lo que mencionaban los compañeritos, era porque los tenis que traía eran copia. Entonces, imagínense hasta dónde hemos llegado de ejercer violencia hacia una persona, solo por verla diferente, solo por verla distinta a nosotros. Las personas son capaces de generar violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, y que casi siempre el resultado, pues es un resultado adverso,
en las emociones de una persona, porque imagínense lo difícil y complicado que debe ser para un joven acudir a la escuela cuando está siendo violentado constantemente por los compañeros, con burlas, ¿no? A través del bullying, el famoso bullying que todos conocemos y sabemos, incluso que igual si analizamos y nos regresamos un poco a nuestra adolescencia, a nuestra niñez, a nuestra juventud, muchas veces también nosotros lo sufrimos. Lo que pasa es que antes no había tanta difusión de lo que era esta situación, ahora ya hay como más información respecto a este tema, pero ese ejercicio de poder, control y dominación sobre una persona, las burlas que se ejercen y muchas veces esa violencia es aprendida desde casa. Aquí es muy importante las personas que nos escuchan, que nos van a escuchar, si tienen hijos, estar muy pendientes de cómo se relacionan con sus hijos, de qué es lo que les están inculcando, de qué es lo que estamos fomentando en pues las generaciones que nos siguen, ¿no? Muchas veces estos chicos que ejercen esa violencia hacia los compañeros, hacia los amigos, es porque en la casa sufren una situación similar o ven cuestiones de violencia dentro de casa. Entonces aquí sí es muy importante analizar cómo nos conducimos, porque al final del día a veces nosotros somos ejemplo para las personas. Y bueno, la violencia doméstica se define también como un patrón de comportamiento abusivo en cualquier relación utilizado para obtener o mantener el poder y control sobre la pareja. ¿Cuáles son los tipos de violencia que podemos sufrir o incluso nosotros de alguna manera, consciente o inconscientemente, estar generando esa violencia? La violencia emocional y psicológica. Esta se define como toda forma de descrédito que a través del lenguaje se hace con una persona. Se denigra a la persona, se descalifica, se ofende y a veces no validamos las emociones y los sentimientos de una persona. Por ejemplo, un apodo, ¿no? A veces nosotros pensamos, un apodo no puede ser algo grave, es una manera de referirnos a una persona y muchas veces no nos detenemos a pensar que es a través de este uso del lenguaje y de este sobrenombre o calificativo que hacemos hacia la persona, que es una primera forma de violencia hacia algún compañero, algún amigo, la pareja, los hijos, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que los padres se refieren a los hijos con ciertos adjetivos. Ah, mi gordo, mi flaco. Y no sabemos en qué momento y en qué situación emocionalmente se encuentre la persona y podemos estarles generando un daño psicológico, estar generando en ellos una situación de incomodidad hacia su aspecto, hacia su persona. Entonces, la primera forma o el primer mecanismo a través del cual nosotros podemos ejercer violencia hacia una persona es a través del lenguaje. Por eso hay que reflexionar muchísimo y ser muy cuidadosos de cómo nos vinculamos con las personas, cómo nos asociamos, cómo nos conducimos, porque muchas veces es a través del lenguaje la manera en la que nosotros estamos violentando a las personas, no validando las emociones, burlándonos de las personas, ejerciendo estas burlas, estas eh, ofensas, no validar las emociones de alguien. Si alguien llora, ¿no? Si muchas veces, por ejemplo, en el caso de una relación de pareja, que a veces la esposa se pone triste o se pone a llorar y muchas veces no se validan esos sentimientos, se utilizan frases como estás loca, o estás menopáusica, no sé, todo ese tipo de lenguaje que se utiliza para hacer sentir mal a la persona, para no validar sus emociones y para descalificarla y hacerla sentir mal. Bueno, el siguiente tipo de violencia es la violencia física. La violencia física es cuando nosotros ejercemos algún contacto en el cuerpo y que deriva en golpes, jalones, mordidas, torceduras, cuando sujetan a las personas con mucha violencia. Es decir, todo este sometimiento físico constituye también una forma de violencia física. Y muchas veces la violencia, el ciclo de la violencia puede empezar así.
Empezamos con la violencia emocional y psicológica, es decir, descalificamos a la persona a través del lenguaje, para que en un segundo momento haya violencia física. ¿Sí me explico? A veces ofendemos a alguien y esa ofensa obviamente genera una reacción en la persona que puede derivar en golpes, en violencia física. No sé si a lo mejor yo me burlo de alguien o le digo algún descalificativo, pues obviamente esa persona va a tener una reacción, ¿no? A lo mejor una cachetada o un jalón de cabello. Es decir, empezamos con la violencia emocional y psicológica, derivamos en la violencia física y bueno, otra forma de violencia también es la violencia, si nos haces favor con la siguiente diapositiva, Eri, es la violencia sexual. La violencia sexual se define como todo acto de sometimiento físico y emocional, es decir, los dos anteriores que estábamos viendo, ¿no? Sometemos a la persona emocionalmente, físicamente, y esto deriva en una coerción para tener relaciones sexuales. Es decir, a veces las personas que ejercen violencia sexual hacia una persona utilizan primero la violencia emocional, la desacreditan, la hacen sentir mal. eh, en un segundo momento hay violencia física y ya en un tercer momento es la violencia sexual. Por ejemplo, en este punto pensemos en las mujeres que son víctimas de abuso sexual en la calle. Casi siempre empieza con una palabra que menoscaba la integridad de las personas. Esos piropos que luego suelen ser hasta vulgares y molestos, ¿no? Que nos dicen algo, una falta de respeto, un piropo vulgar que nos hace sentir mal. Y en un segundo momento a veces uno se defiende y el agresor llega y la golpea y en un tercer momento ya llega y hay un abuso sexual. Entonces, hay situaciones en las que los diferentes tipos de violencia se conjugan en una sola acción. Entonces, em, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos también con eso, ¿no? Saber cuándo esta violencia está siendo ejercida. Incluso vemos también como muchas veces la violencia sexual no quiere decir solamente que sea un acto sexual forzado, sino también cuando hay tocamientos indebidos. ¿Sí me explico? Cuando a lo mejor muchas mujeres que van en el transporte público, que utilizamos el transporte público, hemos sido víctimas de esa violencia sexual. No necesariamente nos han obligado a tener relaciones sexuales, pero el hecho de que alguien se te acerque demasiado, que sienta su cuerpo tan cerca de ti, que te toque alguna parte de tu cuerpo, lo veíamos en una presentación anteriormente, Eri, que lo comentábamos. Incluso a veces las mujeres tenemos que tolerar ese tipo de situaciones y en una plática salía ejemplos, ¿no? De que muchas veces las mujeres van en el transporte público y los hombres, en este caso, se acercan tanto que las personas sienten pues los genitales de la persona muy cerca. Esa es una forma de violencia y abuso sexual. El hecho de que alguien te toque también sin tu consentimiento, eh, y a veces la gente no lo ve así, no lo percibe así, ¿no? Pero sí estamos siendo violentadas a través de ese tipo de acciones. Obviamente esto lacera la dignidad de una persona, nos hace sentir mal. Yo recordaba cuando yo estudiaba en la Ciudad de México, yo empecé a estudiar mi carrera universitaria en la Universidad Autónoma Metropolitana y todos los días tomaba el transporte público que me llevaba de Coyoacán, que era donde yo vivía, a la Universidad Autónoma Metropolitana que estaba en Iztapalapa. Y muchas veces me llegué a sentir como culpable de decir, es que no me debo de vestir así para no incitar a este tipo de violencia sexual, ¿no? Me vestía con la ropa más floja que encontraba, la ropa más suelta, las sudaderitas, hasta de pants, porque yo sentía que si llevaba un pantalón que a lo mejor me quedaba pegadito, una blusa o un escote, yo iba a incitar a los hombres o a ese tipo de personas a que me faltaran al respeto. Entonces, imagínense cómo estamos lacerando la dignidad de una persona que la podemos hacer sentir culpable de esta situación hasta por cómo va vestida, ¿no? Que muchas veces la gente lo comenta. Ay, pues es que para qué sale así con minifalda o para qué sale con el escote. Imagínense lo grave de esta situación, que nosotros tengamos que vestirnos de una u otra forma para no generar esa situación de que nos violenten.
cuando todas las mujeres y hombres también debemos estar exentos de todo tipo de violencia. Tú puedes salir vestida como tú quieras y no por eso las personas tienen que realizar un acto agresivo hacia tu persona. La siguiente diapositiva, Eri, si nos haces favor, el abuso, la violencia y el abuso financiero. Esta situación se da cuando hay un control a través del dinero y los recursos existentes en la pareja o el núcleo familiar. ¿Cuántas de nosotras hemos escuchado que nos sentimos mal si se nos antoja comprarnos algo o vamos a gastar en algo para no hacer enojar a la pareja, ¿no? O por ejemplo, cuando uno trabaja y el que administra los bienes y los recursos es la pareja, ¿no? Ah, ¿sabes qué? No vas a gastar en esto porque lo vamos a destinar en, a lo mejor no te compras los zapatos esta quincena porque yo ya lo destiné a cambiar ciertas cosas de la casa, ¿no? Eso constituye una forma de violencia y abuso financiero, el hecho de no planear la distribución de los gastos o cómo se van a distribuir los gastos de manera equitativa entre la pareja. Cuando a nosotros nos controlan nuestro dinero, es una forma de violencia. O también cuando nosotros eh, pues le hacemos lo mismo a la pareja, ¿verdad? Cuando nosotros también le administramos los recursos al esposo. Y entonces la señora le quita toda la quincena al señor y el señor pues ya no tiene ni para irse a tomar un refresco con los amigos. Bueno, esa es una forma de violencia y abuso financiero hacia la pareja. Y a veces no lo reflexionamos así porque nos han acostumbrado mucho a hasta verlo de manera natural. Sin embargo, el hecho de que alguien te condicione tus recursos, te los administre, te diga cómo te los gastes, es una forma de violencia y abuso financiero. La siguiente, Eri, por favor. ¿A quiénes afecta? Lo veíamos al inicio de la charla. La violencia no es exclusiva de un sector, de un género, de un núcleo social. La violencia puede afectar a cualquier persona de cualquier clase social. De cualquier género, puede ser hombre, puede ser mujer, pueden ser niños. Es decir, la violencia afecta a la sociedad en su conjunto. Es una combinación de factores individuales y sociales los que contribuyen a esta violencia que uno puede estar generando o que nos pueden estar ejerciendo, ¿no? Eh, quizás el medio en el que nos desarrollamos, a veces los individuos estamos socialmente determinados. Entonces, si tú estás en medio de un núcleo de violencia, familia violenta, entorno violento, no sé, a lo mejor alguna colonia o algún barrio donde la gente es demasiado agresiva, donde la gente es peleonera, eso también condiciona que las personas puedan ser vulnerables a ejercer violencia y a permitir que se les violente, ¿no? Muchas veces cuando hemos dado estas pláticas y que la gente comparte su experiencia o nos dan ejemplos, hay personas que nos dicen, no, pues yo crecí en un barrio muy violento. Entonces, cuando yo salía, era que el vecino, si yo no me defendía, pues al que le atizaban era a mí. Entonces, esos entornos violentos también determinan la violencia que uno puede ejercer hacia la otra persona. Obviamente el hogar, ¿no? La casa es el primer núcleo donde uno aprende muchas cosas. Imagínense vivir en un entorno donde a lo mejor el papá es un abusador, un golpeador, o la mamá, o los hermanos. Entonces, ahí es cuando uno aprende esas situaciones de violencia, afecta a todas las familias. Cuando hay abuso de sustancias, alcohol o tabaco, es decir, en un núcleo donde está presente siempre un vicio, siempre va a haber una situación de violencia, ¿no? Las personas ya cuando están en cierto estado de ebriedad o cuando usan alguna sustancia que los hace como entrar en un estado de exacerba sus emociones, ¿no? Y entonces pueden ejercer esa violencia. Historias de victimización, es decir, fue una persona abusada desde niña, fue una persona violentada y sigue reproduciendo esas conductas de violencia, tanto ejerciéndola como permitiendo que ejerzan esa violencia, ¿no? Como recibiéndola. Comportamientos agresivos a temprana edad,
las personas que tienen hijos pueden estar muy pendientes y observar los comportamientos de sus niños. A veces uno no repara en eso, pero si tienen hijos y de repente ven que el niño pega o que el niño no comparte sus juguetes con otros niños, bueno, hay que poner mucha atención porque son comportamientos que pueden derivar en situaciones de agresividad y a muy temprana edad, ¿no? Cuando también por ahí los niños molestan al compañerito, lo que veíamos hace un momento, que le hagan bullying, que se burlen de ellos, entonces estar como muy pendientes también de ese desarrollo emocional en los niños. Si mi hijo veo que es un niño de una conducta abusiva, ¿no? Pues estar muy pendiente de esta situación. Hay niños que ese tipo de comportamientos los siguen reproduciendo ya hasta llegar a una etapa adulta y son precisamente los que violentan en la relación de pareja. El bajo control de conducta, lo que estábamos hablando hace un momento, cuando no hay normas, cuando no hay límites hacia los niños, hacia los hijos, cuando uno es responsable de la vida y la educación de un niño, pues estar como muy pendientes de eso, ¿no? Hay personas muy omisas que dejan que los niños hagan lo que quieran y a veces hasta nos parece gracioso que sea grosero o que sea malcriado, pero ahí es donde empiezan las personas con una historia de comportamientos agresivos, abusivos. Obviamente bajo rendimiento académico, ¿no? Alguien que a lo mejor no le va muy bien en la escuela, no es un buen alumno, o puede ser también un buen alumno, pero y ser agresivo, ¿no? Pero generalmente es cuando hay un bajo rendimiento académico. Actitudes antisociales, ¿no? Debido al rechazo social. Hay muchos niños que por esa situación de ese comportamiento abusivo, grosero hacia otras personas, los aislamos, ¿no? Los excluimos, cuando en realidad debe ser todo lo contrario. Debemos tratar de arropar a esas personas, de integrarlas, pero siempre ayudándolas a que ese tipo de comportamientos no deriven en cuestiones de abuso y violencia hacia otros compañeros. La solución no es, ay, mi hijo tiene un compañerito que le pega, ya no quiero que se junte con él, porque entonces a lo mejor ya no le va a derivar la violencia a mi hijo, pero lo va a ejercer con otro compañero. Oh, Entonces, como sociedad, tratar de ir tejiendo esos lazos de disminuir la violencia, porque a veces, pues, somos muy egoístas con esa situación y es mientras a mí no me pase y mientras a mí no me lo hagan, pues los demás se hagan bolas, ¿no? Entonces, si detectamos por ahí que hay el comportamiento o violento o abusivo de algún compañerito, tratar de ir como integrándolo, porque muchas veces esos niños tienen esa carencia afectiva, esa carencia emocional, esa preocupación que alguien debe de tener por ellos, ¿no? Por alguna situación, es como un llamado de auxilio el que están haciendo a veces con esas actitudes antisociales. Los conflictos y la violencia dentro de la familia, eso también hace que una persona se vea afectada en sus emociones, ¿no? Imagínense vivir en un entorno que es constantemente violento, donde me golpean, ¿no? Donde vengo de una relación abusiva, donde a lo mejor mi padre, mi madre tenían una relación abusiva, se golpeaban, se insultaban, y todo eso yo lo aprendí, todo eso lo vivía día con día, las 24 horas del día vivir en un entorno violento genera estas situaciones que pues derivan en la violencia que alguien puede ejercer hacia otras personas. La poca participación de los padres en la supervisión de los hijos, lo que veíamos hace un momento, la omisión que muchos padres hacen de la educación que deben recibir los hijos. Eh, Sabemos que hoy en día la situación es complicada y que ambos padres tienen que trabajar para sacar adelante la economía de un hogar, pero a veces esa situación hace que los padres sean omisos en el cuidado de los hijos. Es decir, llego tan cansado, tan abrumado por cosas del trabajo, que lo que menos quiero es em, educar a mis hijos o pasar tiempo de calidad con ellos. Entonces, esa poca participación de los padres en el cuidado de los hijos y la omisión de cuidados derivan en situaciones de violencia, de abuso de sustancias, es decir, orillamos a los hijos, a los menores de edad, a los niños, a buscar eso que supla la ausencia y el afecto de un padre.
abuso de sustancias y delincuencia por parte de los padres. Es decir, vivo en un entorno donde no solamente hay violencia física, sino constantemente veo a mi padre drogado o a mi madre alcoholizada. Bueno, eso también deriva en situaciones que pueden afectar emocionalmente la vida de una persona. Asociación con amigos delincuentes o pandillas, lo que les comentaba hace un ratito, que a veces las personas viven en lugares o zonas de alta incidencia delictiva o de violencia, y pues yo, el amiguito con el que me junto, el vecinito con el que salgo a jugar, pues es un niño que roba, ¿no? O es un niño que usa drogas, o es un niño que fuma, y entonces ese tipo de situaciones yo las aprendo o derivan en que yo quiera imitar o que me inviten a esas situaciones de asociarme con amigos que pues tienen problemas. Un nivel económico bajo, a veces eso también es una situación que puede afectar la vida de una persona que puede ser, que puede ejercer violencia, ¿no? Vivir en zonas de bajos recursos, lo que veíamos hace un momento, vivir en ambientes donde hay mucha delincuencia, donde hay uso de drogas, etcétera. Que bueno, nadie está exento, ¿no? Incluso también en niveles económicos altos, de estatus económico alto, también se dan este tipo de situaciones, pero es más común en zonas marginales. ¿Cuáles son las señales de alerta o las banderas rojas que nos ayudan a determinar si alguien puede estar sufriendo algún tipo de abuso en el hogar, en la escuela, en el trabajo? Porque aquí no importa la edad, como veíamos hace un rato, ¿no? No importa la edad ni el género, nadie está exento de sufrir violencia o de ejercer violencia. Entonces, ¿cuáles son las banderas rojas, no? Eh, pues lesiones visibles en el cuerpo. ¿A cuántos de nosotros no hemos visto compañeros de trabajo, amigos, que a veces llegan con el moretón en el ojo, ¿no? En el caso de las mujeres, muchas veces las vemos con ciertas lesiones superficiales en su cuerpo y a veces no lo hablan. Oye, ¿qué te pasó? Ah, me pegué con la puerta. O sea, justifican, ¿no? No reconocen que están siendo víctimas de violencia doméstica, de violencia y abuso dentro de su propia casa. Em, bueno, obviamente ya cuando la violencia es ejercida de una manera muy fuerte, pues hay heridas que no se tratan, alguna cicatriz, huesos rotos, ¿no? Marcas en el cuello. ¿Cuántas veces hemos visto incluso personas que llegan a traer las marcas de las manos o los dedos marcados por alguna cachetada? Entonces, esos son signos evidentes de que alguien está sufriendo violencia y abuso. Los cambios repentinos en el comportamiento, es decir, las personas van en un sub y bajas de emociones, pueden estar de la felicidad al llanto y eso también es una señal de alerta, ¿no? Bueno, porque de repente la persona puede tornarse muy triste y depresiva de un momento a otro, ¿no? Si ayer vino al trabajo y la vi muy contenta y hoy viene pues triste, cabizbaja, bueno, es una señal de alerta de que una persona puede estar sufriendo violencia doméstica. Bueno, otras señales que también nos pueden dar cuenta de que nos pueden ejercer violencia son los celos extremos, es decir, una pareja que nos cuestiona todo, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, a quién les hablamos, el uso de nuestros teléfonos. Hoy en día veo cómo las parejas administran el celular del esposo o la esposa, están pendientes de quién le llamó, qué mensaje recibió. Bueno, esas son señales de alerta también. Eh, Evadir conversaciones, ¿no? Incluyendo el distanciamiento con la familia y amigos. ¿A cuántas parejas no el novio, la novia, el esposo, la esposa les prohíbe tener un acercamiento con la pareja? No, 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 y los aislamos de su núcleo y su entorno familiar. Bueno, eso también son señales de alerta. El hecho de que alguien te condicione las amistades, la familia, que te diga a quién hablarle, a quién visitar. em, También otro tipo de señal de alerta es cuando alguien se altera, ¿no? De manera emocional. Estamos en una plática, estamos charlando y de repente esa persona comienza a gritar, comienza a ponerse agresiva, comienza a aventar golpes. Bueno, esas también son señales de alerta, es decir, aguas, ¿no?
tengo que estar aquí muy pendiente porque si estamos empezando a tratar de solucionar las cosas y estamos conversando y de repente esa persona se torna agresiva, me golpea o me grita, esa es otra señal de alerta. La intimidación mediante amenazas y usos de arma, ¿no? Muchas mujeres son amedrentadas por la pareja y bueno, también hombres, ¿no? De que si no, si me dejas me mato, ¿no? Si me dejas me suicido o si me dejas soy capaz de matar a alguien. Ese tipo de intimidaciones, ¿no? Que se hace a través del lenguaje, a través de las emociones, bueno, pues es una señal de alerta. El hecho de que alguien te chantajee de esa manera, ¿no? Con quererse quitar la vida o querérsela quitar a alguien más, o incluso vemos cómo a veces hay personas que llegan a intimidar a la pareja a su centro de trabajo, a su escuela, ¿no? Que llegan y, pues a ver, ¿con quién andas? ¿Con quién hablas? Mira, aquí traigo una pistola. Bueno, ese tipo de cosas son señales de alerta que uno debe de tener muy en cuenta, decir, no, pues esta persona sí es capaz de ejercer algún tipo de violencia más extrema, ¿no? No solamente las amenazas, ¿no? Porque si hay amenaza, esa persona en cualquier momento es capaz de ejercer una acción más grave. La ridiculización, ¿cuántas personas, cuántas parejas no ridiculizan al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, con burlas, con señalamientos, criticarlo por su físico, ¿no? Nosotros muchas veces hemos escuchado a parejas que a lo mejor, ay, es un cariñito y mi gordita o mi gordo, y esa es una forma de hacer sentir mal a la persona frente a otros. Entonces, la ridiculización y el hacer sentir mal a alguien es algo que tenemos que tener también muy en cuenta, muy, muy pendientes de esa situación, porque a veces pensamos que no son conductas graves, pero en realidad podemos estar generando una situación de inestabilidad emocional en la persona, acosar a la persona, perseguirla, ¿no? Que ya me vea hasta en la sopa, lo voy y lo persigo al trabajo, a la escuela, esa situación de acoso que puede derivar en una cuestión de violencia más extrema. Presión para consumir alcohol o sustancias. Muchas personas condicionan la relación de pareja, la relación de amistad a través de esto, ¿no? Si eres mi amigo, órale, vamos a echarnos una, o invito aquí al amigo a que se tome unas copas, o a la amiga, o, ¿no? No, pues si realmente eres mi cuate, acompáñame, y condicionamos esas relaciones personales presionando a las personas para consumir algún tipo de sustancia o tomar alcohol. La presión, obviamente, para tener relaciones sexuales, ¿no? Muchas veces los jóvenes, sobre todo en los jóvenes, vemos cómo se condiciona a la pareja, ¿no? Es decir, oye, si me quieres, vamos a tener relaciones sexuales, o dame la prueba de amor, que muchas veces las chicas son condicionadas a temprana edad por parte del novio, ¿no? Si realmente me quieres, demuéstramelo. Eso también es una señal de alerta, ¿no? La destrucción de pertenencias o objetos personales. ¿A cuántas personas nosotros no conocemos? Porque yo digo, todos hemos conocido en algún momento algún amigo que la novia le ha roto algo, ¿no? O el novio que ha llegado y ha violentado y ha jaloneado y le ha escondido las cosas, o le escondió la bolsa, o le escondió algún objeto personal a la pareja. Bueno, eso tiene que ver con una señal de alerta de que me están ejerciendo algún tipo de violencia. Las palabras despectivas o insultantes para dañar a la persona y reducir su nivel de autoestima, lo que les decía hace un momento. Con comentarios pasivo-agresivos, nosotros podemos estar generando una inestabilidad emocional en la pareja, en los hijos, en los amigos. Eh, ¿Cuántas veces no nos ha pasado que dejamos de ver a un compañero y lo volvemos a ver y, oye, ¿qué te pasó? ¿Hace cuántos kilos que no te veo? ¿No? Y entonces, en vez de tener un acercamiento positivo, bonito, inmediatamente señalamos alguna cuestión física en la persona. Oye, ¿qué te pasó? Estás muy acabado. Todo este tipo de situaciones en las que nosotros, que a lo mejor no es nuestra intención, pero que inconscientemente podemos estar dañando el nivel de autoestima de una persona. El gaslighting que se usa mucho hoy en día, ¿no?
para que las personas se hagan juicios sobre su realidad, es decir, ay, a lo mejor sí estoy exagerando mucho las cosas, o a lo mejor sí, me victimizo mucho. Ese tipo de situaciones en las que abusamos emocionalmente de una persona para hacer que se cuestione su realidad. Y bueno, estas son algunas señales. Hay muchas, pero bueno, solamente puse como las más relevantes. Este es el ciclo del abuso, ¿no? En el cual alguien empieza a abusar de nosotros de manera emocional, física, sexual, financiera, para que en un segundo momento nosotros nos sintamos culpables de este abuso, lo que les decía hace un ratito. Muchas veces llegamos a pensar que nosotros somos los que hemos provocado esta situación de violencia. No, es que yo sí, tiene razón, yo exagero las cosas, no debo cuestionar, no debo preguntar, no debo no, nos cuestionamos. En el caso de cuando alguien nos ofende y nos lanza un piropo vulgar, no, pues es que no debo salir vestida así, no, es que yo tengo la culpa porque no debo comportarme así, ¿no? Entonces, ese es como el abuso, la culpabilidad. Un tercer momento en el que razonamos, bueno, pero yo no estoy mal. O sea, a lo mejor yo estoy haciendo que se validen mis sentimientos, mis emociones, que se me respete. Hay un tercer momento que uno dice, bueno, creo que yo estoy con un comportamiento normal, creo em, que yo estoy bien, ¿no? Y que la otra persona es la que está ejerciendo violencia y abuso sobre mí. Un quinto momento que hay una situación de fantasear y pero si cambiara, y si él cambia, o si ella cambia, ¿no? Y empezamos a generarnos esos cuestionamientos, esas ideas en nuestra mente, y ya en un sexto momento es la planificación de algo, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de una violencia que se lleva ya a un extremo más grave, planificar cómo dañar a la persona, ¿no? Ay, bueno, pues le voy a dar una lección para que de veras aprenda y sepa que no debe verme la cara, ¿no? Y voy a hacer esto para em, hacer que me respete, no sé, ese tipo de cosas. Ese es el ciclo del abuso. Culpa, razonamiento, comportamiento normal, fantasía y la planificación de una situación que derive en un acto de mayor violencia. ¿Hasta aquí vamos bien, Eri? Sí, súper bien. Ahora es que mucha tela de dónde cortar, porque me Ujú. vienen muchas situaciones a la mente que de la amiga a la prima, o sea, que todos hemos vivido y que muchas veces dejamos o permitimos porque crecemos con esa idea de que, Ujú. como lo decías, es que yo lo hice, yo fui la que provoqué, es que fue mi culpa, en vez de ver de que, pues es que el tipo que se me está pegando, ay, no, es que fue mi culpa porque en el metro me senté en la orilla o en el autobús o en donde sea, entonces el señor pues no cabía, entonces por eso se pegó mucho a mí, y pues sí, el señor está haciendo una violencia hacia mí, pero es que fue mi Ujú. culpa por yo sentarme ahí. Y siempre te lo hacen ver así, como fuera culpa de uno y no realmente de una situación que está ocurriendo donde realmente te están violentando, ¿no? Y bueno, estos son algunos datos sobre la violencia, sobre todo aquí en Estados Unidos, porque fue una información que yo logré recabar. La violencia doméstica afecta a una de cada tres mujeres y a uno de cada cuatro hombres. En el caso de las mujeres sí denuncian un poco más en función del hombre. El hombre quizás por una cuestión cultural, ¿no? Una cuestión aprendida, que es lo que veíamos hace un ratito, conductas aprendidas, al hombre le han enseñado que el hombre tiene que ser fuerte, no tiene que llorar. Entonces, que un hombre reconozca que es víctima de violencia y abuso es bien complicado. Y si no lo aceptan, pues mucho menos lo van a denunciar. Entonces, uno de cada cuatro hombres han sido víctimas de violencia a lo largo de su vida. No solamente violencia doméstica, porque aquí se está englobando como violencia doméstica. A mí me gusta más pensar en general, porque si te están violentando en la casa, pues te están ejerciendo violencia, no importa si es tu hogar, si es la calle, si es la oficina, están ejerciendo violencia. Entonces, una de cada tres mujeres, es decir, en las mujeres es más visible, la denuncian más en función de los hombres. Por lo que veíamos hace un rato, ¿no? Una cuestión cultural, al hombre se le ha enseñado que no debe llorar, que no debe mostrarse vulnerable, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser la figura protectora, y no porque sea malo, pero cuando los hombres
no son capaces de mostrar sus emociones, tampoco son capaces de validar las emociones de otra persona. Es decir, un hombre no debe de llorar y el que llora es malo que llore. Y entonces, si tengo una pareja que la veo llorar, eso me altera a mí a nivel emocional porque yo sé que llorar no es permitido en una persona y que está mal, cuando en realidad, pues, eso nos hace humanos, ¿no? Sacar nuestras emociones. Y estos son algunos datos y estadísticas, ¿no? En las que se ve que casi 20 personas por minuto sufren algún tipo de abuso por parte de la pareja, ¿no? Y también en la escuela, en el trabajo. Una de cada 3 mujeres y uno de cada 4 hombres han sufrido violencia, ¿no? Anualmente se producen 1,500 muertes en Estados Unidos a causa de la violencia doméstica. Tú lo sabes bien, Eri, aquí en Houston, los niveles de violencia son muy altos. Durante la pandemia, esos niveles se fueron a las Así nubes. es. ¿Por Sí. qué? Porque la persona estaba a las 24 horas del día en su casa, se sentían encerrados, se sentían quizás como leones enjaulados y la violencia se incrementó muchísimo. En Estados Unidos, la violencia en las escuelas pues presenta un índice elevado, ¿no? De jóvenes que llegan armados a la escuela, de jóvenes que llegan y amenazan a los compañeros. El bullying es una manera es como inicia la violencia, ¿no? El molestar al compañero. Y aquí en Estados Unidos, lamentablemente, esos índices son muy altos, ¿no? En México también se ve, no sé, si alguien de repente ve la presentación en Europa, las estadísticas también van a ser muy similares, porque además también en los países como Estados Unidos y Europa, eh, el choque cultural, ¿no? El choque racial, ¿no? Que muchas veces esa violencia es ejercida por razones de etnia, es decir, es alguien de otro país, de otra nacionalidad, y se le ejerce violencia a la persona, ¿no? Y bueno, cada año se han hecho referencia las autoridades de que la violencia ha sido también ejercida en los niños, ¿no? Según los CDCs, aquí en Estados Unidos, una de cada 4 mujeres y uno de cada 7 hombres han sufrido violencia física por parte de su pareja en algún momento de su vida. Aproximadamente entre el 3% y el 10% de la población ha sufrido algún tipo de abuso. Es decir, no es necesario que yo haya sufrido una violencia sexual, una violencia física, que alguien me haya golpeado. Cuando alguien ha violentado tu dignidad, es una forma de violencia y es una forma en la que alguien te ha denigrado, ¿no? Ha sufrido un abuso por parte de una persona. En Texas, según las estadísticas de violencia familiar, 6,113 víctimas fueron atendidas por los programas de violencia familiar a diario y como lo veíamos hace un momentito, debido a la pandemia, estas situaciones aumentaron. El hecho de que las personas estaban las 24 horas del día conviviendo en sus hogares detonaba mucho estas situaciones de violencia familiar. Un 750% más. Wow. Ujú. Y bueno, estas son las fuentes de las que extrajimos esta información y, y es un tema muy importante, Eri. A mí me gusta mucho que lo podamos platicar, que se pueda reflexionar, porque creo que todos podemos hacer el cambio, ir generando esos cambios, poner ese granito de arena, porque te decía hace un momento, todos en algún momento hemos ejercido esa violencia silenciosa hacia las personas. El hecho incluso a veces de que nosotros seamos omisos con alguien. ¿Cuántas veces no hemos llegado a reuniones, a eventos donde nosotros nos cerramos y no compartimos con las otras personas, las hacemos sentir mal, eh, no nos mostramos abiertos a recibir a alguien, a platicar, ¿no? A veces el hecho de que nosotros también seamos omisos con la gente, ¿no? De que, ni lo saludo, el compañero de trabajo que paso de frente. Es que yo he escuchado miles de veces a gente que dice, es que yo en el trabajo no vengo a ser amigos. No, no es, esa situación no es que no vayas a ser amigos, es que tú vas a dar lo mejor de ti para entablar un entorno más sano.
Entonces, a lo mejor no es el hecho de que yo vaya y le pregunte de su vida, ¿no? Intimar, pero sí puedo ser una persona empática con el otro, ¿no? Que si a lo O, mejor, o sí, simplemente educado, ¿no, Vane? O sea, simplemente ser una claro, persona educada. No te pido que socialices, que lo atiendas, no. Un hola, buenos días, buenas tardes, regalar ¿cómo una estás? Sí, sonrisa, o sea, claro. tan tan. Ser educado simplemente, ¿no? Con la otra persona. Y créeme que en la medida que uno va entendiendo que somos seres sociales, que lo que yo haga tiene un impacto, tanto positivo como en negativo en la vida de otra persona, créeme que podemos ir construyendo entornos sociales mucho más sanos. Aquí poníamos unas citas bíblicas y dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si tú en vez de recibir a las personas de manera afectiva, lo haces con una cuestión que se pueda sentir agresiva hacia la otra persona, así va a ser la respuesta. Entonces, uno a veces puede calmar la ira de una persona tan solo con sonreírle, ¿no? ¿Cuántas veces no las personas, por su historia familiar, personal, a todos nos ha pasado que vamos hasta en el supermercado y hay la persona que te ve feo, te dice cosas, y si tú no respondes a esa situación y lo pasas por alto, y a lo mejor hasta si le sonríes o hay una palabra de, no sé, discúlpeme, no quería arrollarlo con el carrito del súper, no sé, estoy pensando en miles de cosas. Es decir, si tú exacerbas el ánimo de una persona, puedes derivar en cuestiones de violencia más extrema. Lo vemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, Eri, los datos de iras al volante. Cuando la Wow, gente sí. va manejando, se me atravesó, no, pues, ¿por qué se me atravesó? Voy y busco bronca. ¿Cuántas personas no han perdido la vida aquí en Estados Unidos porque tuvieron un percance vial con alguien? Aquí en Sí. Estados Unidos la gente acostumbra a andar armada. Entonces, la gente usa armas, el señor del carro de al lado se me abalanzó, se me metió, bueno, pues van, lo siguen, y, es decir, ese tipo de cosas que a veces uno no se detiene a pensar. Si uno se Sí, detiene a pensar, reflexiona, sí, Eri, perdón, no, sí, que te me cerraste. Ah, no, ahora yo te me voy a cerrar, pero así tú no es, sabes si el tipo viene ujú, drogado, si el tipo trae así armas, es, o que así es. entre ese me cierro a ti y tú me cierras a mí, hay un tercero al que terminamos afectando, termina chocando y se puede matar esa tercera persona. Y no tuvo que ver con el pleito que tú y yo traíamos, que eso es lo peor también, ¿no? O sea, a final de Bu- cuentas, la ira hasta dónde puede llegar, ¿no? Donde puede llegar un accidente fuerte, donde sacan armas, y eso yo creo que ya en cualquier lugar puedes sacar. Deja el hecho de sacar un arma, ¿no? Sino que puedes provocar un accidente a una tercera persona o a ti mismo simplemente, ¿no? Lo veíamos hace no mucho aquí en Houston. Dos personas que tuvieron un percance vial precisamente y hubo un intercambio de balas y una bala perdida lamentablemente fue y le tocó a una niña que no tenía nada que ver en la escena, que estaba ajena, sus papás estaban estacionados en un lugar, creo que en el banco, en un cajero, no recuerdo bien, y la bala perdida fue y se impactó. Entonces, como decías tú, a veces los daños son colaterales, ¿no? Nos llevamos a personas que ni al caso con nuestra problemática y nos los llevamos entre los pies. Claro, claro. Y qué necesidad de uno mismo explotar hacia esa situación, ¿no? O sea, ¿qué tanto tú también te vas a permitir entrar en ese mismo juego, ¿no? Un espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Es decir, yo sé que las presentaciones las ven muchas personas y de diferentes credos religiosos, ideologías religiosas, pero siempre tomar las cosas con calma, un corazón apacible, refleja la tranquilidad emocional, la paz espiritual que uno tiene en su corazón. Y lo vemos, ¿no? O sea, tú ves a alguien agresivo y dices, no, hombre, quién sabe qué problemas traerá y qué, con qué demonios internos esté luchando, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, la calma, la ternura.
refleja la belleza de lo que podemos tener espiritualmente nosotros en nuestra vida. Es decir, yo soy una persona creyente, soy una persona de fe. Bueno, pues voy a tratar de que mi ejemplo sirva a otros, ¿no? Tratar de ser empático con las necesidades de otros, tratar de entender que el mundo no es perfecto, pero si yo puedo contribuir en algo para que mi entorno social cambie, seguramente lo voy a hacer. Entonces, las personas que vean la presentación, las personas que analicen la presentación, pues ojalá les sirva porque finalmente el objetivo es ese, es dejar una semillita de reflexión de decir, mis acciones, ¿hasta dónde están ayudando a hacer de este mundo un mejor lugar? O hasta Completamente. dónde mis acciones... Y aquí yo tomaría esta misma frase, como dices, sabemos que hay mucha gente que a lo mejor sin ningún credo están viendo esta conferencia y más que nada tomar el mensaje que está aquí escrito, ¿no? La calma y la ternura de tu corazón reflejan tu belleza, ¿no? Entonces, ¿con qué calma quiero tener mi corazón? ¿Con qué ternura quiero reflejarla al mundo entero para vivir en paz, simplemente, ¿no? Contigo y hacia los demás también, ¿no? Y pues eso sería todo por mi parte, Eri, invitarlos a la reflexión, al análisis, lo que te decía hace un momento y me gusta ser muy reiterativa con esto. ¿Hasta dónde mis acciones están contribuyendo a hacer de este mundo algo mejor? Yo puedo generar un cambio positivo en las personas con afecto, con empatía, lo voy a hacer, pero muchas veces recibimos de las personas actos de agresión, incluso actos de envidia hacia otras personas, incluso actos en los que denostamos a las personas, de que las hacemos sentir emocionalmente mal, Menos. menos, y que obviamente una persona ya con una inestabilidad emocional, pues es muy vulnerable a ejercer violencias a alguien. Entonces, reflexionar, mis acciones, ¿qué tanto contribuyen a que el mundo en el que estoy sea un lugar mejor? Y bueno, agradecer el espacio al Foro de Protección Internacional, agradecerte también a Thierry, que eres muy trabajadora en este espacio, estás siempre buscando las pláticas, las conferencias, y créeme que eso es de gran valor porque este tipo de charlas ayudan precisamente eso a la reflexión y a que tratemos de pues seguirnos preparando en este camino. Completamente, es intentar traer un poco de luz a cada rincón, ¿no? Porque a mí este tipo de charlas también, Vane, me ayudan no solamente a cómo yo soy con los demás, ¿no? Pero a la vez también a analizar qué tanto estoy permitiendo en mi vida que yo sea violentada, ¿no? Ya Ujú. refiriéndote a una situación individual, a una cosa personal, o qué tantas veces en mi vida me han violentado, ¿no? Cuando yo escuché esta plática contigo, y por lo cual dije, vale, por favor, ven, Ay, me urge esta qué linda, charla, gracias. me cayó muchísimo el 20, como tú dices, bueno, yo soy de la Ciudad de México, ¿cuántas veces no hubo algún tipo de Ujú, violencia, ¿no? Como dices, la del metro, la de, ay, la gordita, ay, la niña, ay, que ujú, sí. Y yo te voy a ser honesta, y a lo mejor no soy tanto, comparándome aquí con la gente americana, pero muchas veces a mí me llegaron a violentar, es que la güerita, porque era la única güerita en toda la escuela. Y ujú, para mí ujú, terminaron haciéndolo de una forma agresiva hacia mí, ujú, ¿no? ujú. Donde yo llego el momento de o yo agredo o permito que me agreda. Entonces termina uno entrando a esa misma cultura por la sociedad en la que estamos viviendo, por la sociedad en la que estamos creciendo. Pero en vez de aprender a decir un alto, basta, a mí déjenme de hablar de esa manera, entramos en ese mismo círculo, ¿no? En ese mismo juego, permitiendo todo este tipo de violencia y creciendo de esa manera, porque eso a mí me pasó cuando yo iba en primaria, en elementary, que le llaman acá, ¿no? Entonces, es Ujú, el tomar conciencia de qué tanto voy a permitir y seguir educando a mi así es. familia con ese tipo de cultura, con esa forma de persona, ¿cómo te diré? De hablarle hacia la gente, ¿no? Como tú dices, el apodo cariñoso de, Mm, ay, el gordito, ay, la chaparrita. Digo, nunca nadie está contento de cómo está, porque hasta, ay, la flaquita. Pues sí, hay gente que es delgada que también no les gusta que les digan así, ¿no? Entonces ahí es el hasta dónde vamos a permitir que ese tipo de cultura siga siendo permisiva, así es. agrediendo, ¿no? Definitivamente. Y que seamos como muy analíticos sobre qué es lo que recibimos, qué es lo que queremos, qué información queremos tener, qué información queremos que sea la que nos
nos forme, nos eduque. Miren, las redes sociales juegan un papel determinante hoy en día y Claro. lamentablemente a veces lo que vemos en las redes sociales no es lo más sano ni lo más bueno para la vida de alguien, porque vemos cuestiones de agresión, vemos burlas, vemos, y como dices tú, lo normalizamos. Entonces también ser como muy analíticos en eso. ¿Qué quiero recibir? ¿Qué tipo de información quiero yo recibir para que a su vez yo crezca como persona a nivel emocional, a nivel psicológico? ¿Y qué voy a dar yo a los demás? Completamente, Dani. Y yo todavía ahí te podría añadir, también qué tanto estoy permitiendo que entre en mi hogar. Si todo el día, Ujú. todo el tiempo tengo, y digo, no porque no te informes, pero tengo la tele todo el día puesto, el noticiero, hablando de agresividad, todo eso, uno va a vivir a la defensiva buscando protegerse en vez de, perdón, para mí es un amor y paz, ¿no? Entonces, no solamente yo lo estoy viendo, sino también toda mi familia, mis hijos, si hay niños pequeños en casa, también lo están viendo y lo ven como una normalidad, donde deben de vivir a la defensiva completamente, ¿no? Entonces, no que no vea el noticiero, pero ¿para qué estarme alimentando día a día, cada instante, de cosas negativas, ¿no? Que van a provocar que al yo estar a la defensiva, como tú dices, salgo manejando y al primero que Claro. se me cubra, que se me atraviese, yo voy a andar a la defensiva y voy a terminarle agrediendo de la misma manera, ¿no? Entonces yo creo que hasta desde ese pequeño detalle, el tipo de música, el noticiero, ¿qué tanto voy a permitir? Y hoy tristemente hasta las mismas caricaturas para los niños, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos que están impulsando o educando a que el niño que se estén empujando, que se estén golpeando, que... O los padres que permiten que sea el Internet quien eduque a los hijos, ¿no? Y deja tú del Uf, noticiero y lo que vemos y consumimos en la tele diariamente. ¿Cuántos retos, no, que se hacen virales, que sí, incitan a los jovencitos a algún tipo de lesión, algún tipo de laceración, algún tipo de, incluso a veces delito? Entonces, todos los que tienen la bendición de formar seres humanos, que tienen la bendición de tener hijos, que tienen esa cuestión maravillosa que les dio Dios, ¿no? De formar, bueno, que lo traten de hacer de una manera eh, muy integral, que no haya omisión de las cosas, sean muy cuidadosos con lo que sus hijos consumen a través de las redes sociales, porque te decía yo, esos retos virales que muchos jovencitos hacen, que lo hemos visto, que pierden hasta la vida o que están en situación de riesgo. Los jóvenes aprenden a ejercer violencia también por tanta información que reciben a través de los medios sociales, de los medios de comunicación, que no eres cool si no ofendes, que no eres buena vibra si no eres el amiguito que apoda y el agresivo entonces ser como muy cuidadosos también quienes tienen la fortuna de tener hijos, que los formen de una manera en la que ellos sean personas que cuando crezcan sean adultos que ofrezcan algo bueno a la sociedad. claro. Fíjate que hubo un punto, y yendo a este mismo punto que estás mencionando, hablaste de la poca participación en la educación de los hijos, y yo te diría, es que los padres también, y tomando un poquito el tema de otra charla que tuvimos, que hablaba de las adicciones, yo creo que ahí una adicción que hoy tenemos como adultos también, y también los jóvenes, por supuesto, bueno, más hoy día los jóvenes, a los medios, a las redes sociales, al teléfono. ¿Qué está pasando? Que el papá está dejando de educar porque está todo el día pegado al teléfono y, perdón, me tocó ayer ir a un velorio donde dos niños, digo, entiendo un poco la situación de por qué los permitían jugar, pero los niños brincando de banca en banca y los papás no les decían de que, ok, entiendo el por qué estás jugando, porque están animando al otro niño que acaba de perder a su familiar, lo entiendo perfectamente, ¿no? Pero ya estaban brincando por todas las bancas. Dije, no, a ver, espérame, no es lo mismo que estén animando al otro niño y distrayéndolo, a que ya estén faltando al respeto al lugar, pero los padres no ponían ningún tipo de alto. Y si ve a alguno de los papás con el teléfono en la mano, ocupados o simplemente platicando, pero no tomaban en cuenta la educación de los hijos, ¿no? Ujú, Entonces digo, ujú. ahí no hablamos tanto de violencia, pero sí de parte de que al nosotros como padres enfocarnos en otras cosas, estamos perdiendo nuestro enfoque principal. Así es. Porque además con la omisión de cuidado se da paso a la violencia también, Eri. O sea, cuando tú no eres un padre preocupado por el desarrollo de tus hijos, de alguna manera lo estás violentando indirectamente, ¿no? El hecho de que
no veas ese tipo de circunstancias en las que mi hijo se porta mal, en las que mi hijo hace cosas que no están bien en un lugar que no las debe de hacer. Esa omisión de cuidados da pie a situaciones de violencia en un segundo momento. Completamente, Vane. Oye, Vane, y pues bueno, ya para llegando al final de esta charla, creo que aquí nos podremos seguir y seguir y seguir hablando de este tema. Se me hace muy, muy interesante y creo que de aquí podríamos sacar muchos más temas, no Claro, sé, me porque encantaría que nos... además es un tema, Eric, que está muy en auge. Es un tema, como dices tú, que da mucha tela de dónde cortar, porque ahorita para donde tú voltees, ves situaciones de violencia. Entonces, es Completamente. un fenómeno que se está dando en la sociedad, ¿no? Es un fenómeno que quizás se da por los cambios sociales que hay, por la rápida transición. Las sociedades no son estáticas, van cambiando y estos cambios a veces entrañan este tipo de fenómenos y situaciones que no nos gustaría que hubieran, pero que existen. Entonces, en la medida en la que se puedan dar este tipo de pláticas, generar otro tipo de proyectos, encaminado siempre al mejoramiento social, a que podamos coexistir como, como sociedad civil. Completamente. Y creo que aquí me gustaría mucho, y ahora es que ahí te voy a embarrar de una vez, Vane. Tocaste en el punto que a partir de la pandemia la violencia aumentó en un 750%. Entonces, tanto pandemia como a nivel en el hogar como tal, pero también en las redes sociales, ¿no? Entonces, me encantaría que desarrolláramos algún tema a partir de la pandemia, como dices ahorita exactamente, cómo nuestro mundo tuvo un cambio de ¿Cambió? Ujú, 360 grados ujú, completamente. ujú. Ahorita lo estamos viendo, que se han dado este tipo de conferencias, pero una cosa es que alimenten y otra cosa es que nos estamos perdiendo en este cambio de modernidad, vamos a llamarla así. Sí. Me encantaría que preparáramos algún tipo en ese sentido, hablando de violencia y juntarlo con la adicción a las redes completamente. Y que incluso también hay tus otros expositores que han estado, los que han estado hablando de adicciones, también pueden dar testimonio y pueden tener, como hay un punto también de análisis, de que también las adicciones incrementaron también durante ese periodo, porque la gente Completamente. estaba encerrada y la gente pues muchas veces consumían alcohol en sus casas, aunque a lo mejor estuviera cerrada la tienda o lo pedían, no sé, o sea, las adicciones también se incrementaron durante ese proceso. Es decir, la pandemia fue un fenómeno social que dio paso a otras cosas y que transformó por completo nuestra vida. Entonces, sí, Completamente. con mucho gusto podemos ir trabajando algún tema y presentarlo aquí en el foro, que siempre es un espacio que nos permite hablar de esto y otras muchas cosas más. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por decir sí a este espacio, Vane. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Eh, ¿Alguna frase, Vane, con la que quieras cerrar el día de hoy? Pues lo que dije hace ratito y que fui muy reiterativa con eso, hasta dónde mis acciones están contribuyendo a hacer de este mundo un mejor lugar. ¿Qué estoy haciendo yo para, para hacer algo de bien en la sociedad en la que yo me estoy desarrollando? Entonces, piensa en eso. A ver, hoy le voy a cambiar el día a alguien con una sonrisa. Hoy voy a cambiar el día tratando de ayudar a alguien, ¿no? Y así, como esa película, Cadena de Favores, que tú recibes un favor de parte de alguien y que tu misión ahora es hacerle algo bueno a esa persona. ¿Para qué? Para que la sociedad, pues, vaya encaminándose a algo mejor, porque de por sí la vida es difícil, como para que uno se la complique aún más. Definitivamente, Vane. Vane, ¿cómo te podemos localizar en redes sociales? Mis redes sociales son, en el Instagram estoy como Vanessa Ortega y en el Facebook Vanessa Ortega Álvarez. Perfecto, Bene, muchísimas gracias. Recuerden que esta conferencia y todas nuestras conferencias las pueden localizar en Foro de Protección Internacional en YouTube y también nos encuentran con el mismo nombre, tanto en Instagram como en Facebook. Encontramos también a Vanessa, mucha información que nos puede compartir definitivamente. Pues bueno, aquí en el chat te ponen, Vane, escribieron, muchísimas gracias por la grandiosa información. Mm, Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Que pasen muy feliz tarde.
Vale, nos organizamos para nuestra próxima charla. Muchísimas Claro que gracias. sí, gracias Eri, gracias Carlita y un éxito en este proyecto porque es un proyecto muy bonito. Muchísimas gracias. Feliz tarde y nos vemos el día miércoles para nuestra próxima conferencia. Feliz tarde a todos. Cuídense. Bye. Bye.